Bueno, buenas noches para todos. El día de hoy voy a hablar sobre corrección láser de la presbicia y al final de la reunión, pues la idea es darnos una idea o crear algo de criterio respecto a si vale la pena o no, pues pensar en esta opción quirúrgica de la presbicia. Bueno, entonces recordemos un par de cosas básicas respecto a presbicia. El término presbicia deriva del latín presbus, que significa hombre viejo, y ops, que significa ojo o ver como, lo cual traduciría literalmente ver como un hombre viejo. Sin embargo, una función o una definición funcional de la presbicia sería que la presbicia es eso que ocurre cuando la reducción fisiológica y esperada en amplitud de acomodación alcanza el punto en que la claridad para la visión cercana, teniendo una adecuada corrección óptica para la visión lejana, es insuficiente para satisfacer los requerimientos individuales. La amplitud de la acomodación, recordemos que hace referencia a la máxima capacidad en dioptrías de enfoque del cristalino, que es el equivalente al rango de acomodación, es decir, la distancia entre el punto más lejano y el más cercano en el cual el ojo mantiene el enfoque. Esta amplitud de acomodación va disminuyendo con la edad. Desde la infancia se presenta una pérdida de una dioptría por cada 4 años y a partir de los 40 se pierde rápidamente la amplitud de acomodación, principalmente por pérdida de elasticidad del cristalino. A partir de los 48 años se calcula una disminución de la amplitud de acomodación de 0.5 dioptrías por cada 4 años. Hacia los 70 años se ha perdido ya por completo la capacidad de acomodación. ¿Por qué sucede la presbicia? Pues a lo largo de la vida el cristalino va sufriendo unos cambios, principalmente por la adición de capas de fibras a partir de la mitosis de las células epiteliales. Esto hace que cambie el grosor axial en una tasa más o menos de 0.019 a 0.031 milímetros año, que aumente el diámetro ecuatorial y disminuya el radio de curvatura, en especial de la superficie anterior del cristalino. Esto, junto a un aumento en el contenido de proteínas, hace que poco a poco el índice refractivo del cristalino vaya aumentando. Sin embargo, no es un aumento que se mantenga. De hecho, tiene una cúspide en 1.418, siendo su promedio de 1.38, lo que hace que se haya propuesto una paradoja del cristalino, en la medida que lo esperable sería que mejorara ese poder. Sin embargo, debido a otra serie de cambios, en especial con la rigidez que crece después de los 35 años, esto no sucede y el poder del cristalino va disminuyendo. Otro de los factores involucrados con la aparición de la presbicia son los cambios en los vectores de fuerza por parte del músculo ciliar y la zónula sobre el cristalino debido al desplazamiento antero-inferior del músculo ciliar por el aumento en el diámetro del cristalino, lo que hace que los movimientos de relajación y contracción de la zónula tengan menos impacto sobre la forma del cristalino. Antes de entrar en los detalles técnicos pues, de la corrección láser, que es lo que nos trae aquí el día de hoy, es importante recordar por qué la presbicia es relevante en la vida de las personas. Y aquí pues podemos resumir cuál es ese impacto real a nivel mundial. Actualmente pues hay una población afectada de más de casi 1.050 millones de personas, de las cuales más de 400 millones experimentan una reducción significativa en su calidad de vida por no contar con una corrección adecuada. La presbicia impacta actividades cotidianas tan básicas como leer, escribir, usar el celular, enhebrar una aguja. Y también genera visión borrosa y dificultades en la navegación y la movilidad, aumentando la dependencia de terceros. Además de ese impacto funcional, existen molestias adicionales como tener que usar múltiples gafas, limpiar lentes constantemente o hacer cambios de postura para enfocar mejor. Y a nivel económico hay un costo asociado tanto a la compra de gafas y lentes de contacto como a una potencial reducción de productividad laboral. De allí la importancia de buscar estrategias que puedan pues, corregir de manera efectiva la presbicia. También se ha medido, pues, o sea, he encontrado
una disminución en los scores de calidad de vida en un promedio de un 22% en los pacientes presbitas. El 80% de pacientes reportan que requieren ayuda en tareas de visión cercana y que la presbicia no corregida aumenta en una proporción de 2 veces la dificultad en tareas de visión cercana como cocinar y escribir números, y hasta en 8 veces la dificultad en tareas de alta demanda como leer, escribir letras o enhebrar agujas. También se ha medido el impacto económico mediante estudios de modelación económica en los que se extrapolan datos del censo de Estados Unidos y se combinan con la prevalencia de presbicia, el porcentaje de empleabilidad, el Producto Interno Bruto y el impacto sobre la visión cercana a partir de los estudios de carga global de la enfermedad. Con esto se encontró que en pacientes menores de 50 años, la presbicia causa una pérdida de la productividad anual de 11 billones, que para el caso de los Estados Unidos es más o menos el 0.016 del Producto Interno Bruto. Y si se asumiera que los pacientes menores de 65 años en su totalidad fueran productivos, esa pérdida estaría alrededor de los 25.3 billones de dólares, que de corregirse la presbicia en un 95% de la población llevaría a una disminución de esa pérdida hasta 1.39 billones de dólares anuales. Entonces, vemos también que es un tema que pues impacta directamente a todo el desarrollo socioeconómico pues de las sociedades. ¿Qué se puede hacer? Pues existen tanto enfoques conservadores como quirúrgicos. En los conservadores encontraremos pues las gafas, los lentes de contacto e incluso agentes farmacológicos como los agentes mióticos o ablandadores del cristalino que están en desarrollo. Y desde un punto de vista quirúrgico tenemos cirugías que pueden impactar a diferentes niveles, bien sea a nivel corneal, procedimientos con lentes intraoculares e incluso se han descrito procedimientos esclerales. A nivel corneal, lo que nos atañe pues el día de hoy son los de tipo sustractivo con pues que vamos a hacer pues corrección con láser. Esta tabla ofrece un esquema general de los mecanismos utilizados para tratar la presbicia, categorizándolos según cómo varían el poder refractivo y dónde actúan en el ojo, que esto nos sirve para entrar ahorita a describir los dos mecanismos mediante los cuales impacta o podemos utilizar la cirugía con láser. Podemos ver pues que hay 4 estrategias principales. Variar el poder refractivo en el tiempo, como ocurre naturalmente con la acomodación o mediante métodos farmacológicos o quirúrgicos que intentan restaurarla. Aquí encontramos desde la acomodación natural, así como fármacos que estimulan el cuerpo ciliar, hasta implantes esclerales o lentes de tipo acomodativo. Se puede variar el poder refractivo a través del campo visual, como lo hacen los lentes multifocales o los lentes de contacto multifocales, distribuyendo zonas de visión cercana y lejana en la misma superficie, variando el poder refractivo entre los ojos, estrategia conocida como la monovisión. Aquí se incluye tanto la monovisión inducida con lentes de contacto como, como las estrategias quirúrgicas mediante láser o monovisión con lentes intraoculares. Variando el poder refractivo a través de un rango de distancias, que esto lo que busca es aumentar la profundidad de foco. Ejemplos de esto son los implantes de apertura pequeña, como los inlays corneales, las técnicas pues el láser que vamos a tratar más adelante, los lentes EDOF y las lentes multifocales. Finalmente, es importante pues anotar que las áreas de actuación pueden ser tanto extraoculares como intraoculares y que algunas estrategias son permanentes mientras que otras son transitorias o reversibles, que es básicamente lo que nos quiere pues como resumir esta tabla. Y pues, ¿para qué es importante darnos como una idea grande de esto? Porque nos muestra que no existe una única forma de corregir la presbicia, sino que hay un abanico de enfoques adaptables al perfil y necesidades de cada paciente. Entonces, entrando ya como a detallar un poco respecto a lo que los mecanismos, vamos a tratar primero la monovisión. En el contexto de la corrección láser para la presbicia, la monovisión pues es una técnica en la que se deja un ojo con visión para lejos, generalmente el dominante, y el otro con visión para cerca. Esto crea un desfase refractivo entre ambos ojos. Y aunque esto inicialmente puede sonar incómodo, el cerebro tiene la capacidad de adaptación gracias a esos mecanismos de procesamiento visual. Uno de esos mecanismos implicados es la sumación binocular,
donde el cerebro combina la información de ambos ojos. Y a pesar de que una imagen esté enfocada y la otra no, ese sistema visual va a tender a suprimir o disminuir la visibilidad de la imagen desenfocada, haciendo que el paciente experimente una visión funcional sin necesidad de gafas. Y esto se va a lograr mediante procesos no lineales en el cerebro o inhibición cruzada, en la cual la señal que está enfocada predomina sobre la otra que está desenfocada. El éxito de la monovisión radica en la capacidad del paciente de suprimir ese emborronamiento interocular. Este proceso es posible en la mayoría de pacientes con diferencias de refracción entre ambos ojos de máximo 1.5 dioptrías de diferencia. Más allá de esto, resulta por lo general en una inhibición de la binocularidad. Dentro de las desventajas de la monovisión están la disminución en la mejor agudeza visual sin corrección, pérdida de sensibilidad del contraste y compromiso en la estereopsis y la profundidad, por lo cual en ocupaciones de alta exigencia hay que reconsiderarlo, ya que estos pacientes requieren por lo general de su plena visión binocular para desarrollar de forma adecuada sus tareas. Asimismo, se han realizado estudios en los cuales se ha encontrado un mayor riesgo de caídas en pacientes mayores en los que se opta por la monovisión. Y esta estrategia, que es variar el poder refractivo a lo largo de un rango de distancias, se conoce como pseudoacomodación y no debe confundirse con la acomodación fisiológica o la acomodación pseudofágica real, en la cual pues si hay un lente intraocular pues reemplazando así el cristalino, y ese lente tiene esa capacidad de acomodación. Básicamente en esta estrategia lo que se busca lograr es que la luz que proviene tanto de lejos como de cerca pueda enfocarse simultáneamente en la retina gracias a modificaciones ópticas específicas. Los mecanismos que inducen este efecto incluyen el efecto pinhole, como el que producen fármacos como la pilocarpina, los inlays corneales, técnicas de tallado láser personalizado o lentes intraoculares especiales. La pseudoacomodación no implica que el cristalino se acomode dinámicamente, en cambio se genera un enfoque simultáneo en varias distancias utilizando modificaciones ópticas que aumentan la profundidad de foco. En esta gráfica vemos cómo se comportan distintas estrategias ópticas frente al desenfoque. La curva roja representa un sistema monofocal que tiene un solo punto de enfoque nítido y cae rápidamente cuando se desenfoca. Los sistemas multifocales, como los bifocales en azul o los trifocales en verde, muestran dos o más picos de buena agudeza visual correspondientes a visión lejana, cercana e intermedia. Finalmente, la curva amarilla corresponde a un diseño de profundidad de foco extendido, que no genera varios picos, sino una única zona de enfoque más amplia que tolera mejor el desenfoque a diferentes distancias. Y pues estos conceptos son fundamentales para entender cómo algunas técnicas de corrección de presbicia mejoran la visión funcional sin depender pues de la acomodación natural. Entonces, respecto a monovisión con láser específicamente, traigo este artículo publicado en 2009 en el Current Opinion of Ophthalmology, en el cual pues nos dan como unos tips o unas, sí, como algo, cosas para tener en cuenta al seleccionar los pacientes que vamos a llevar a monovisión con refractivo, con láser refractivo. Em, Siempre recordando que el dominante pues va a metropía y el no dominante, la idea es miopizarlo, bien sea dejando un residual de miopía en caso de existir o miopizando máximo hasta menos 1.75. Este pues rango o tolerancia máxima de, digamos de miopía pues varía incluso entre autores y entre pues oftalmólogos cirujanos. Pero básicamente las como recomendaciones que nos deja este artículo son: súper importante identificar la dominancia. Ellos identificaron que si la dominancia es muy fuerte puede ser un poco más difícil la adaptación, pero que finalmente el cerebro pues ayuda. Hay que advertir sobre las condiciones de empeoramiento y hacer esto no como algo como malo, sino como proponérselo siempre como en cosas como positivas. Entonces no decirle que va a haber mal en baja luminosidad y en poco contraste, sino que más bien para poder alcanzar una buena visión se requiere de una buena luminosidad, de un buen contraste. Que lo ideal es hacer prueba de lente de contacto para identificar esa tolerancia a la monovisión. Esa es la mejor forma de hacerlo. Obviamente la anisometropía debe ser menor a 2.5 dioptrías, porque si no ya más allá de eso se vuelve intolerable para los pacientes.
Se ha identificado también pues en la literatura que las mujeres hipermétropes son las que mayor tendencia tienen a aceptar la monovisión y siempre, y lo que nos hacen mucho énfasis todos nuestros docentes es unas expectativas aterrizadas, y eso se logra con pues un buen tiempo de explicación durante la consulta a los pacientes. Entonces, sobre todo pacientes con demasiada exigencia visual, como lo veíamos antes en lo que describí, pues quizá no proponérselo porque, por ejemplo, no sé, personas que se dedican mucho a la lectura, como abogados, contadores, o que artesanos que necesitan demasiado de su visión, pues una buena visión cercana, pues quizá no lo van a tolerar o se van a cansar mucho y van a quedar insatisfechos, sobre todo cuando su defecto visual basal era la miopía. Entonces siempre aterrizar esas expectativas para eventualmente tener pacientes más cómodos. Ya entrando como tal lo que son las técnicas y protocolos de presbicia, esto es lo que vamos a tratar en el resto de la charla. Vamos a tener, por un lado, pues todos los Presbilasic, que son las técnicas como tal de láser, excimer, pues, que se dividen en Presbilasic central y periférico y de visión mixta o blended vision. Y por un ladito tenemos pues el intracore, que es otro tipo de corrección que vamos a mencionar pues como por su relevancia histórica. Entonces el intracore fue un procedimiento escrito por el doctor Ruiz, que es colombiano, en el 2007, en el cual utilizaba el femtosegundo de Tecnolas para crear 5 anillos concéntricos en el estroma posterior y medio del ojo no dominante que se guiaban por los reflejos de Purkinje. Esto lo que producía era un encurvamiento central causando una hiperprolaticidad de la córnea, que esto es un término que vamos a escuchar repetidamente durante la charla, que pues eventualmente aumenta la profundidad de campo más o menos entre 1,5 a 2 dioptrías. Aquí vemos cómo se veían esos anillos concéntricos tallados en la córnea con el femtosegundo, tanto en la lámpara hendidura como el reflejo pues en una OCT de segmento anterior. En el gráfico de la izquierda podemos ver cómo la agudeza visual cercana no corregida mejoraba significativamente tras la cirugía y se mantenía estable, eh, hasta los 36 meses. Sin embargo, en el gráfico de la derecha, que representa la agudeza visual lejana no corregida, observamos una tendencia al deterioro progresivo, especialmente después del primer año. Este deterioro en la visión lejana, junto con fenómenos disfotópsicos como deslumbramiento, disminución de la sensibilidad del contraste, pues ha sido de las principales limitaciones de esta técnica. Además, se reportaron casos de haze corneal, de descentramiento del tratamiento, porque recordemos que era guiado por las imágenes de Purkinje, entonces no era algo extraño que esto sucediera, lo cual inducía casos pues, de astigmatismo irregular bien importante. Que en algunos pacientes incluso se llegó a pues casos de ectasia, lo que generó preocupación sobre la seguridad biomecánica de esta técnica. Y en conjunto, aunque pues esta técnica ofrecía una mejoría inicial de la visión cercana, pues los riesgos de degradación de la calidad visual a largo plazo llevaron a que su uso fuera prácticamente pues abandonado. Y este es un ejemplo claro como pues en todo este tema de presbicia no solo importa pues la visión de cerca, sino preservar la calidad de visión global y obviamente la integridad de la córnea a largo plazo. Entonces vamos a entrar a hablar de las técnicas de Presbylacic central, y pues las dividen según la plataforma en la cual se realicen, que están en AMO Bisex, Presbymax y Supracor. Entonces en ese Presbylacic central lo que se va a hacer es utilizar la zona central para esa corrección de cerca y la periferia para lejos. Esto pues basado en el hecho de que el reflejo de la acomodación utiliza la miosis y pues esa visión o esa porción central de la córnea para la visión cercana. Además, dentro de lo que se describe es que al momento de realizar las correcciones con láser, pues hay una menor cantidad de tejido consumido pues, a nivel central. Respecto pues, a la plataforma Bisex con su protocolo de hipermetropía y presbicia, la idea era encurvar la zona central para mejorar la visión cercana
como lo vimos pues básicamente en el intracore, pero pues esto con con excimer láser. Se utiliza para pacientes hipermétropes de hasta más 4 dioptrías con astigmatismos de hasta -2 y se realiza pues en la plataforma Bisex Star 4. Este protocolo tiene en realidad pocos estudios publicados. Uno de los más como grandes al respecto fue publicado en el 2011 en el Journal of Refractive Surgery por el autor Jackson, en el cual pues tomó 66 ojos de 33 pacientes con que pues en promedio tenían este defecto preoperatorio y les aplicó una corrección completa del defecto utilizando el wavefront, que es pues una corrección personalizada de aberraciones. Con el seguimiento de 25 pacientes, es decir, 50 ojos a un año, el 100% tenía una agudeza visual lejana de 20-25 o mejor y una cercana de J3. Sin embargo, hasta un 10% de pacientes presentaron una pérdida de más de 2 líneas de visión lejana corregida y claramente pues se evidenció un aumento en las aberraciones de alto orden esférico específicamente, lo cual pues tiene una correlación con resultado, ya que es esa inducción de aberraciones de alto orden esférico lo que mejora la visión cercana precisamente. Respecto a supracore, esta es una técnica en la cual se crea también un área hiperpositiva central de aproximadamente más 2 dioptrías en los 3 milímetros centrales de la córnea. Se utiliza principalmente en presbitas hipermétropes, también con equivalentes esféricos de hasta más 4, con cilindros de hasta -2, y puede aplicarse de forma simétrica en ambos ojos, llevándolos a un target de -0,5 ambos ojos, o asimétrico, un solo ojo a target miópico de -0,5. Y se dio pues para la plataforma de Bausch Lomb del Tecnolas. Como ven, pues supracore, intracore, básicamente la diferencia es que el intracore es con femtosegundo y supracore es con excimer láser. Respecto a estudios, están estos dos de Ryan y Saib, muestran ambos buenos resultados en visión cercana, con tasas de independencia de gafas entre el 83 al 93%. Sin embargo, pues no está exento de riesgos. De un 6 a un 10% de los pacientes perdió 2 o más líneas de visión lejana corregida, y además hasta en el estudio de Ryan, el 22% de pacientes necesitaron de retratamientos para mejorar esa visión lejana. El estudio de Schlote de 2017 confirmó estos hallazgos. 77% logró a una agudeza visual de 20-25 o mejor, pero hubo un 10% que perdió 2 líneas de visión lejana y la satisfacción general fue del 75%. En conclusión, pues esto nos muestra que es una opción efectiva para mejorar visión cercana en presbitas hipermétropes, pero requiere, como siempre, una selección cuidadosa de pacientes y considerar siempre ese riesgo de pérdida de calidad visual lejana. Respecto al Presbymax, es una técnica de ablación corneal multifocal basada en el concepto de una superficie biasférica que crea un área hiperpositiva central con una adición que varía entre más 0,75 y más 2,50 dioptrías. Pues se diseñó para corregir presbicia tanto en hipermétropes, miopes y métropes, lo que lo convierte pues en una opción bastante versátil. Este tratamiento puede ser aplicado en diferentes modalidades, pues está para la plataforma Schwinn-Damaris, y se puede de forma simétrica, en la cual se aplica una corrección balanceada de cerca y lejos en ambos ojos, una micro monovisión donde se deja el ojo dominante para visión lejana, plano o en metropía hasta menos 1.5 y el no dominante para visión intermedia y cercana entre menos 0,8 hasta menos 2.3 dioptrías. Y la forma híbrida en la cual combinan diferentes profundidades de foco mediante ajustes específicos de los objetivos refractivos. Entonces ya es un poco más avanzado pues en sus cálculos. En el esquema pues vemos cómo esa ablación crea zonas específicas para visión lejos, intermedia, cerca, aprovechando la esfericidad de la córnea para aumentar la profundidad de enfoque. En esta diapositiva vemos cómo se ve la interfaz del programador del Schwinn-Damaris en el protocolo de presbicia. En este caso es un paciente de 50 años con dominancia derecha. El objetivo refractivo de este ojo, que tenía originalmente un astigmatismo miópico compuesto, es a la emetropía. Y para su ojo no dominante, también con defecto de astigmatismo miópico compuesto de baja magnitud, es a un target de menos 0,89 esférico, por lo cual en ambos casos se realiza una ablación paracentral adicional
para crear un área hiperprolata que mejore la profundidad de foco y permita pues esa visión cercana. Estos son los estudios que han pues respaldado o que se han publicado respecto al uso del Presbymax en cuanto a eficacia visual en visión cercana. En todos los estudios, entre el 77 y el 91% de los pacientes alcanzaron buenas agudezas visuales cercanas posoperatorias, alrededor de 0,1 en LogRAT o J2. Respecto a visión lejana, entre el 70 al 93% lograron buena agudeza visual lejana, con mejores resultados cuando se combina el Presbymax con micromonovisión o con la SIG monofocal en el ojo dominante. Respecto a seguridad, la pérdida de líneas de agudeza visual corregida fue baja, aunque en el estudio realizado por Uthoff, algunos pacientes, en especial los miopes, perdieron hasta 3 líneas de mejor corrección lejana. En general, los porcentajes de pérdida significativa de visión corregida fueron bajos, de menos de 10% en la mayoría de los estudios. En cuanto a satisfacción y dependencia de gafas, en los estudios que se reportó hubo una alta satisfacción posoperatoria, especialmente en las que hubo combinación de técnicas, como por ejemplo la micromonovisión, y el estudio de Chan destaca que el 94.4% de los pacientes estuvieron satisfechos con esos resultados. Respecto a retratamientos, requirieron retoques entre el 14 y el 19% de los estudios, tanto para visión cercana como para visión lejana. Pues esto sugiere que un seguimiento y posibles ajustes pueden ser necesarios en un número pues no despreciable de pacientes. Y pues ya como para darnos una visión general del tipo de pacientes que se utilizaron, una edad promedio entre 51 y 54 años, con todos los defectos refractivos. Y pues los estudios sí tienen unas muestras muy variables, entre 30 hasta 350 pacientes, lo cual afecta pues el peso de cada estudio. Esto para llevarnos a decir que el Presbymax, bien sea solo o combinado con micromonovisión o la SIG monofocal, es una opción eficaz y segura para corrección de presbicia, con buenos niveles de satisfacción, resultados visuales satisfactorios en visión cercana y lejana. Sin embargo, pues con una tasa moderada de retratamientos y en algunos casos con pérdida de líneas de visión corregida, especialmente en pacientes miopes. Ahora vamos a hablar respecto pues, a las técnicas de presbilásic periférico. Aquí lo que se busca es inducir una ablación fuera del eje visual, generando una zona de adición en la periferia de la córnea. Esto con el objetivo de aumentar la profundidad de campo y permitir una visión cercana sin comprometer tanto la óptica central. Esta técnica ha mostrado un mejor desempeño, especialmente en pacientes hipermétropes, ya que requiere menos consumo de tejido que técnicas centrales y preserva pues la visión lejana. Una de las limitaciones técnicas de este tipo de técnica es que la ablación periférica requiere láseres con compensación energética, ya que la entrega de energía es menos uniforme en la periferia. Existen variantes como la técnica PARM y la SIG multifocal periférico, ambos basadas pues, en este mismo principio. Adicionalmente, les traigo a colación la patente registrada por el doctor Gustavo Tamayo en 2004, en la cual se describe el uso del método de ablación periférica con fines de corrección presbita. La patente pues, del doctor Tamayo describe este algoritmo para abordar a los pacientes presbitas y ofrecerles una ablación con excimer láser periférica. Dicha ablación, como de pronto algunos hemos tenido la oportunidad de ver en Bogotá Láser, lo denominan como el SHAPE. Y esta programación para la realización del shape está calculada basada en nomogramas, que son propiedad pues, del doctor Tamayo y sus socios, para uso pues, específicamente en su institución. La profundidad de la ablación, que según lo que he podido recoger de los doctores que han hecho estas técnicas, oscila entre las 10 y 30 micras a nivel periférico, y esto produce mayor o menor poder de adición y es utilizada principalmente pues de acuerdo a la edad y al defecto del paciente. Este algoritmo se diseñó pues para ser utilizado por múltiples plataformas de láser excimer. Sin embargo, pues en Bogotá Láser esta técnica, digamos que preferentemente o casi que exclusivamente se hace es en el bíceps.
Esta diapositiva resume los resultados de estudios que han evaluado pues, el presbilásic periférico. El estudio de Pinelli tuvo un seguimiento de 6 meses en 22 pacientes hipermétropes, mostró buenos resultados en visión lejana y un 82% de satisfacción, con una tasa de retratamiento del 12% para mejorar visión lejana. Gordon, en un estudio de 102 pacientes, reportó una agudeza visual lejana no corregida en el 81% y una no corregida cercana de J2 o mejor en 60%, aunque sin datos de satisfacción. Y pues indican una tasa de retratamiento de un 10% mayor que en el LASIK convencional. Epstein y colaboradores utilizaron una técnica mixta presbilásic periférico en el ojo lector y LASIK monofocal en el dominante con muy buenos resultados. Más del 67% logró agudezas lejanas mayores a 20-20 y más del 70% logró leer a 40 centímetros. La independencia de gafas fue alta, el 91% en general, y superior al 89% en hipermétropes y 92% en miopes. Finalmente, el estudio de Anasori, con 73 ojos, mostró que más del 80% de los miopes alcanzó al menos J2 de visión cercana, aunque solo 60% de los hipermétropes logró ese nivel. Y que aproximadamente el 56% de hipermétropes y el 55% de miopes no utilizaban gafas para leer el periódico, luego que refleja pues una función, una buena funcionalidad real, sin embargo pues de alrededor del 60%. En cuanto a seguridad, las pérdidas de líneas de visión fueron bajas en todos los estudios, aunque Epstein reportó un 14% de pérdida de una línea en hipermétropes y Anasori un 2% de pérdida de dos líneas. En conclusión, pues podemos ver que el presbilásic periférico ofrece una alternativa efectiva para lograr independencia de gafas, especialmente cuando se combina con estrategias como monovisión o ajustes personalizados por tipo de ametropía. Las tasas de retratamiento, aunque algo elevadas, incluso hasta el 28%, siguen siendo, pues, digamos que aceptables dependiendo los autores que lo juzguen. Vamos a entrar a hablar del Blended Vision. Aquí tenemos el Press Beyond y el Custom Q. El Blended Vision, también conocida, bueno, pues es el Press Beyond más comercialmente hablando, es una técnica desarrollada por Zeiss que combina micromonovisión con la inducción controlada de una aberración esférica negativa entre menos 0.5 a 0.7 micras en ambos ojos, lo cual aumenta la profundidad de campo. Esta aberración esférica intencional no degrada la calidad visual, sino que aumenta la profundidad de campo de forma personalizada para cada ojo, permitiendo un enfoque funcional en múltiples distancias. El ojo dominante, como vemos acá en la gráfica, se corrige a plano para visión lejana, mientras que el no dominante se deja con una micromonovisión de aproximadamente menos 1.5 dioptrías. Y entre ambos se va a generar una zona de fusión o blend zone, donde el paciente puede integrar las imágenes de ambos ojos sin necesidad de lentes. Y pues viene para las plataformas de Zeiss MEL 80 y MEL 90 y Visumax. Y pues se puede realizar tanto en hipermétropes, miopes como hemétropes. Acá podemos ver cómo es la interfaz del programa de láser de Zeiss, donde se evidencia cómo son los patrones de ablación basados en la refracción manifiesta y los objetivos refractivos para cada ojo. Acá cabe destacar que obligatoriamente se debe realizar el test de tolerancia a la monovisión con una corrección de más 1.50 para poder realizar pues, el protocolo con éxito. El software pues lo que hace es calcular la corrección para aumentar la profundidad de foco de cada ojo e inducir pues esa micromonovisión. Aquí les presento una comparación de los 3 estudios publicados por Reinstein y colaboradores, que pues fueron los que desarrollaron los algoritmos, o bueno, los algoritmos de tratamiento, que pues tuvieron un estudio para cada tipo de paciente, para miopes, para hipermétropes y para métropes. Todos los estudios tienen un seguimiento a un año, lo que permite pues una comparación directa de resultados visuales, seguridad y necesidad de tratamientos. En cuanto a lo que es agudeza visual no corregida cercana, el porcentaje de pacientes que alcanzaron al menos J2 fue del 96% en hemétropes y miopes, pero se redujo hasta un 81% en hipermétropes, lo cual sugiere que este grupo puede tener una respuesta algo más limitada a la corrección de presbicia con esta técnica.
Para la visión lejana no corregida, los resultados fueron en general muy favorables. Hasta un 99% alcanzaron una visión de 20/20 o mejor, con una ligera disminución en hipermétropes, donde el 99% alcanzó al menos el 20/25. En cuanto a seguridad, las pérdidas de líneas de visión fueron bajas y clínicamente aceptables. Solo en el estudio de hipermétropes se reportó una pérdida de 17% de una línea, aunque no se detalla pues una pérdida mayor. Es importante destacar que los retratamientos fueron relativamente frecuentes, entre el 12 y el 22%, y en todos los estudios estuvieron relacionados tanto con visión de lejos como de cerca. Esto habla pues de la importancia de un seguimiento estrecho y una buena selección de los pacientes. Y finalmente, pues aunque estos pacientes no reportaron directamente el grado de satisfacción ni de independencia de gafas, pues los resultados funcionales sugieren una buena efectividad, principalmente en hemétropes y en miopes. Acá les traigo un estudio en el cual este autor Roth y colaboradores proponen la necesidad de realizar ajustes a ese nomograma del Presbyond al realizar tratamientos específicamente en pacientes miopes. Es importante recalcar que pues esos nomogramas de Presbyond son los de Reinstein, autor de los estudios que avalan el uso de este protocolo para corrección de presbicia. En este protocolo, las ablaciones miópicas están todas ajustadas para unas zonas ópticas de 6. Sin embargo, es sabido que se pueden llegar a requerir ajustes en el tamaño de zona óptica hasta 6,4 o 6,5 para acoplarse pues a las necesidades de los pacientes. También pues corresponde al ajuste basado en el tamaño promedio de pupilas en los pacientes en sus 40, 50 años y su impacto pues en el desempeño visual. En el artículo, ellos realizan una crítica al uso estandarizado de zonas de 6 milímetros para todos los pacientes, en especial porque una zona óptica fija de 6 milímetros tiene mayor posibilidad de centramiento, lo cual podría llegar a generar inducción de coma y eventualmente afectar en gran medida en entornos principalmente de baja luminosidad. Adicionalmente, pues encontraron que al realizar ellos mismos ajustes de la zona óptica dentro del programa del Presbyond, los parámetros del target refractivo no se modificaban con base en esto, por lo cual se generaban hipocorrecciones más o menos frecuentes. Y pues a grandes rasgos en su investigación generaron ellos mismos nomogramas basados en su experiencia y evidenciaron que a un seguimiento de 3 meses en los pacientes tratados con los nomogramas había mayor predicción refractiva y menores tasas de retratamiento. Sin embargo, sí evidenciaron que hubo una menor predictibilidad en el ojo dominante, que es el del target más miópico, por lo cual es necesario continuar investigando para generar nomogramas que permitan mayor predicción pues, en los tratamientos. Respecto al Custom Q de Alcon, en esta estrategia lo que se pretende es ajustar la asfericidad únicamente del ojo no dominante mediante una ablación que induce un desfase esférico o de focus esférico de aproximadamente menos 0,5, lo cual se traduce en esa generación de hiperprolaticidad, que es el concepto que he venido mencionando en casi todas las técnicas, que ayuda para la visión cercana. Estos son dos estudios publicados respecto al uso de Custom Q. En este primero de Jean, él optó por realizar Presbylastic central en el ojo dominante y Custom Q en el no dominante. Solo incluyó hipermétropes. La visión reportada en el 70% de los pacientes alcanzó J2, mientras que el 100% el 20/20. Y solo 1,22% perdieron dos líneas de visión lejana y 6% una línea. Reportaron una satisfacción del 100%, sin embargo, sí hubo una tasa de retratamiento relativamente alta de un 23,2% correspondiente a 16 pacientes, tanto para visión lejana como para cercana. Y en cuanto a Curtin, realizó un tratamiento con target plano en el dominante y el Custom Q para el no dominante. En este caso, el 83% de pacientes alcanzaron J1 y 91% 20/20 en lejano. Y solo un paciente reportó una pérdida de una línea de visión y hubo un 10,8% de retratamientos, lo cual lo pone más o menos al nivel de las otras técnicas que hemos discutido. Este estudio colombiano del Dr. Marcel Ávila demuestra que el uso de ablación personalizada con modificación del factor Q combinada con micromonovisión es una opción efectiva y segura para tratar la presbicia en pacientes con diferentes tipos de ametropías. Tanto en hipermétropes como en hemétropes y miopes se observaron mejoras significativas en la agudeza visual lejal sin corrección, superando incluso en algunos casos la agudeza visual corregida preoperatoria. Además, la visión cercana mejoró de manera importante, especialmente en el grupo 2,
evidenciando que la personalización del perfil asférico puede mejorar esos resultados funcionales. Y en resumen, pues este estudio respalda el uso de ese Custom Q como una herramienta complementaria para maximizar la eficacia de la corrección presbiópica corneal. Para ir cerrando, pues quise traerles de un vistazo desde la medicina basada en la evidencia de lo que hay disponible hasta el momento en cuanto a estudios sobre Presbila-Sic. Esta revisión sistemática de la literatura de Joaquín Fernández, publicada en el 2023 en la revista Eye de Londres, que hace parte de toda la serie de Nature, eh, encontró pues 23 estudios desde 2010, de los cuales 21 correspondieron a series de casos y 2 a ensayos clínicos no aleatorizados, que entre ellos suman más de 1.200 ojos. De estos estudios, 8 evaluaron Presbymax, 2 el Presbyon, 4 el Supracore, 5 Custom Q y 4 una combinación de técnicas de abrasión central y periférica. Para evaluación de riesgos utilizaron las herramientas Robbins 1 para los ensayos clínicos y el checklist de MOGA para las series de casos. Ese es el resumen de los artículos comentados. Vemos que la mayoría fueron series de casos, que el mayor número de pacientes, que el que reclutó mayor número de pacientes fue de 358 de Baudou, y en algunos estudios ni siquiera era posible determinar la tipología en cuanto a si era prospectivo o retrospectivo. Como grandes conclusiones de esta revisión sistemática tenemos que hay ausencia de ensayos clínicos autorizados controlados, que pues es la cúspide de la medicina basada en la evidencia, como bien lo sabemos, que que hay falta de grupos de comparación entre técnicas. O sea, los estudios la mayoría de los que hay publicados solamente pues, se dedican a describir lo de una técnica en particular, no hacen pues comparaciones entre técnicas, principalmente porque esto depende mucho de la tecnología que haya disponible pues en el sitio, y pues muy pocas clínicas tienen disponibilidad de más de una plataforma pues de tratamiento. Heterogeneidad en los criterios de inclusión en cuanto a edad, el grado de presbicia, el error refractivo de base, lo que hace pues más difícil ya al final pues la comparación entre ellos. Hay poca estandarización de medidas de resultado funcional, más allá pues de la visión de la agudeza visual en cuanto a curvas de desenfoque, sensibilidad del contraste, visión binocular real y el porcentaje de satisfacción. Y que pues lo que más hacían énfasis ellos era que la mayoría de estudios pues tienen un riesgo moderado a alto de sesgo, y aunque los resultados preliminares pues son positivos en general, no existe evidencia sólida de alta calidad desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia para recomendar el Presbila-Sic por encima de otras opciones quirúrgicas en presbicia. Y pues ya para terminar, 5 claves para recordar y llevar a casa. Primero, que no hay una técnica única para todos. Cada paciente requiere una estrategia individual según su tipo de ametropía, edad, expectativas y dominancia ocular. Que la personalización mejora los resultados. Es necesario pues pensar en ajustes de los nomogramas, tamaños de zona óptica y perfil asférico por ojo, ver entre el ojo lector y el dominante, y esto eventualmente va a ser clave para optimizar resultados y reducir retratamientos, que como vimos pues no son unos porcentajes despreciables. Se obtiene buena visión, pero aún hay un reto refractivo. En general, pues logran una buena independencia de gafas, pero las tasas de retratamiento siguen entre 10 al 25%. Esto, pues, digamos que en términos de cirugía refractiva, pues sí son números importantes. La evidencia actual es débil, porque pues predominan estudios observacionales con sesgos metodológicos, faltan estudios controlados y comparativos de alta calidad. Y por último, pues hay que ver más allá del Snellen. La agudeza visual, sí, pues no es solamente la cantidad de visión, debe complementarse con curvas de desenfoque, visión binocular funcional y sensibilidad al contraste para poder decir con pues, a ciencia cierta qué tal es esa calidad de la visión para los pacientes que son sometidos a estas técnicas. Muchas gracias. ¿Aló, me oyen?
Sí, sí, señor. Bueno, muy bien, pues, André Felipe, yo creo que es una revisión muy completa de presbicia en córnea y realmente yo creo que todos pueden tener muy claro lo que acabas de decir y no importa a qué congreso vayan, a ASCARS, ESCARS, el Mundial de Refractividad, lo que sea, no van a encontrar nada distinto a lo que tú acabas de decir. O sea, realmente estaban todas las técnicas a nivel de córnea que se está manejando para presbicia y más de eso pues no hay. Pero entonces sí tenía como unos puntos importantes y es, siempre guíense en el tiempo, ¿no? Las cirugías que son buenas, pues a veces son buenas al principio y después de muchos años se dan cuenta que no son tan buenas y van quedando obsoletas y se van quedando guardadas. La cirugía de monovisión de presbicia, esa cirugía lleva más de 25 años y sigue sirviendo. Por lo tanto, no descarten la monovisión, porque creo que es una visión que es muy natural. Yo sí tengo mucha experiencia con monovisión y por debajo de 2 dioptrías los pacientes tienen casi una profundidad bastante buena. La estereopsis no se pierde tanto. Todo lo que han sacado últimamente de Presbilasic, de tallaje periférico, central, intracor, supracor, presbión, todo eso, la única opción de que tú puedas ver bien cerca y lejos es aumentar las aberraciones corneales para que mientras más tengas aberraciones corneales, más de cerca vas a ver. Y eso totalmente es imposible que no tengas pérdida de visión de lejos en cuanto a calidad de visión. Entonces yo realmente no personalmente uso ninguna cirugía de presbicia en córnea con aberraciones ni aumentando el Q, ni con presbión, ni con la cirugía de presbicia ni periférica ni central, porque la calidad visual realmente no es buena. La gente sí puede leer, pero es un 1M forzado, y lo que se hace más delicado es que hay cirugías que no se pueden regresar. Entonces, una cirugía de monovisión, el paciente no se adapta y lo puedes retocar. Lo dejas de lejos perfecto y se acabó. En una cirugía tallada cornealmente con intracor, no hay ninguna opción de que esa córnea la puedas devolver. Un traje periférico o central para cerca, la tallas y nunca puedas dejarla otra vez como estaba inicialmente. Es imposible que quede otra córnea perfecta. Así que uno siempre tiene que operar cositas que pueda operar y que en caso de que quiera devolverse o regresar algo, lo pueda lograr y quede como estaba antes de la cirugía inicial. Entonces, yo pienso que esa cirugía de presbicia realmente es para una población muy pequeña. Está súper claro que entre 40 años y 45, 48, la monovisión puede funcionar perfectamente bien. Y por encima de 52 ya hablamos de lentes intraoculares. Así que el tema de presbicia son un nicho de como de 5 o 4 años entre los 50 y 54, que de pronto esas técnicas pueden ayudar. Pero mucho cuidado con tallar córneas centrales porque después no puedes devolverlas, ¿no? Correcto, sí. No sé qué opinan. Sí, de acuerdo. No, y en general, pues recogiendo como la experiencia de los cirujanos en Bogotá Láser en estas semanas previas, pues sí, todos casi llegaban a las mismas conclusiones. Son más adeptos hacia el tema de la micromonovisión cuando pues desean ofrecer algo respecto a presbicia. Realmente, actualmente, pues que haya conversado, pues solamente la doctora Pilar todavía manejar el tema de los shape en pacientes, claro, supremamente escogidos, con mucha pues, selección previa, pruebas de lentes de contacto, o sea, se necesita un proceso mucho más riguroso para llegar a, pues, a escogerlos y pues y a fin de cuentas es eso, o sea, es realizar el tratamiento y esperar que todo vaya bien, que el paciente le guste esa visión, pero la mayoría concuerdan en lo que dijo el doctor Isasa, que pues hoy día, después de los 52, 55 años, más es pensar en lentes intraoculares sin duda alguna. Sí, muy bien. No sé, ¿alguna pregunta de alguien? Oye, muy chévere, muchas gracias. ¿Se ha pensado en hacer en pacientes ya mayores de
de 50 años, en vez de hacer algo de monovisión, hacerle la facorrefractiva, y dependiendo de eso, si queda alguna diferencia, complementarlo con hacer láser. Sí, doctora, pues de lo que he visto de la experiencia del doctor Isaza, pues creo que esa es como el approach cuando hay de pronto pequeños desfases o sorpresas refractivas en los pacientes que han sido seleccionados para lente intraocular, pues tipo multifocal sobre todo. Y creo que pues es una mejor opción a pues ponerse a inventar cosas pues más avanzadas en córnea en cuanto a láser, porque pues que uno vea en Bogotá Láser, pues cirujanos externos, incluso pacientes de 62, 65 años que les hacen tratamiento con láser, porque pues no tienen catarata. Entonces, pues ahí sí uno va a ver en el mundo exterior, pues bastante variedad en cuanto a conceptos y conductas. Sí, no, yo creo que ahí no hay, yo creo que nunca hay como hay límites. Gustavo Tamayo tiene pacientes de 65 años que siguen viendo 20-20-05M con un tallaje de shape hecho hace 20 años o 15 años. Y cada vez me lo muestra y dice que siguen viendo de cerca bien con tallaje corneal. Realmente, pues sí, puede que lean, pero la calidad visual no sé qué tan buena sea. Actualmente, pues con los lentes de rango extendido, están simulando lo que hacíamos antes con la elevación del Q. El ojo dominante lo tallábamos normalmente para lejos y el ojo no dominante le hacíamos una mini monovisión para que quedara por ahí -1 y le aumentábamos manualmente la esfericidad en Q para que quedara más negativo y quedara viendo bien. Y realmente sí veían mejor que con la monovisión normal y no tocaba y no sacrificaba tanto de lejos, entonces quedaba un poquitico mejor. Mm. Hoy en día con una cirugía de FACO, con un lente monofocal en un ojo y otro un rango extendido, puede ser Luzmar, MB, iHands, que quede -1, es exactamente igual. Y realmente pues es una cirugía que ya va a quedar para siempre y la visión va a ser muy útil, inclusive para casi hasta un 1M. Así que edades, yo pienso que yo operaría láser hasta 50, 52 si fuera con láser. Más de 52, 55, lo estoy pensando en lentes intraoculares y no tocar la córnea. De acuerdo. Listo, Juan Pablo levantó la mano. ¿Algún comentario, pregunta? Sí, gracias. Muy interesante. Una duda, quizás para largo plazo, los pacientes que se operan con este tipo de cirugías, quizás cercanos a los 40, bueno, estamos seleccionándolos, como acabamos de decir, cerca a los 50, a medida que les avance, como mostramos al inicio en la tabla, la presbicia, ¿se les hace un retoque o de manera inicial se les hace un valor que les ayude con un valor más positivo, más alto, para que no le vaya a cambiar esa fórmula y no necesite retoques? Y pues de una vez, si cuando el paciente haga catarata, ¿hay alguna consideración especial para cuando se haga la cirugía? Bueno, pues respecto a lo que he visto, pues desde la experiencia en Bogotá Láser del doctor Isaza, pues hay que dejarlos pues inicialmente con ese -0,50, -0,75 hasta un -1, porque pues más allá pues va a ser muy difícil la adaptación. O sea, de entrada a los 48, 50 años, dejarlos para una corrección de un +2 en el no dominante, que sería la adición esperada por allá hacia los 58, 60 años, pues es poco fisiológico y pues no lo van a tolerar. Entonces, de pronto se piensa en retoques, ¿no? De lo que he visto, sobre todo en pacientes que pues han sido operados previamente a los 25, 30 años, que llegando a los 40, 42 se les puede realizar algo de retoque de su refractiva previa para llevarlos hasta eso, hasta los 50, 52, 54 años, donde ya pues a partir de ahí es que pues es mucho más seguro y confiable ofrecerle los lentes intraoculares. Y en cuanto pues a las consideraciones ya cuando salga la catarata, pues obviamente tener súper presente ese antecedente
de cirugía refractiva para pues el tema del cálculo del lente intraocular. Sin embargo, pues mirando pues no sé, las fórmulas y los estudios, por ejemplo, que mostró María Andrea hace 8 días, pues poco uno ve que se hable de específicamente poblaciones de presbicia, pues que hayan sido tratados con técnicas láser de presbicia. Entonces, pues no sé si el doctor haya visto como qué impacto tenga ese, digamos, antecedente de esas modificaciones de la asfericidad, la hiperplaticidad en el término de, pues, del cálculo de la lente intraocular. No, pues Juan Pablo, ahí esa pregunta es súper interesante, pero de ahí comienzo yo a hablar otra vez lo que dije inicialmente. El tiempo lo mide todo y el tiempo es el que realmente juzga si las cosas están bien hechas o mal hechas. Cuando comenzaba a hacer cirugía de presbicia en córnea, decíamos la pregunta que tú dices, un paciente operado a los 49, 50 años con un tallaje de Presbilasic, ¿qué pasa si le daba catarata a los 7 años? ¿Qué lente le poníamos? ¿Un lente monofocal? Porque en la córnea estaba ya tallada la presbicia, o un lente trifocal. Y realmente se ha visto que la regresión en la córnea de todos los positivos siempre se reducen, o sea, las hipermetropías siempre se regresan. El paciente que le dejaste una monovisión de 2 o 3 o 2,50, después de 2 años está en 1,50, siempre se regresa. Entonces, los talleres de presbicia, presbilasic o shapes o todo, también se van a regresar y pierden su efecto de acción. Entonces, actualmente, si le pones un lente monofocal a un paciente operado de presbicia, no te va a quedar bien. Necesitas un lente trifocal cuando tenga catarata. Entonces, hay regresión en las fórmulas. Las monovisiones, la gente cuando está muy adaptada quiere seguir en monovisión. Entonces, sí tengo pacientes operados hace 15 años que están usando neutro y menos 1,50 en el otro ojo. Y llega a los 60 años sin catarata, adaptados a monovisión, y puedes ponerle un menos 2,50. Entonces sí le puede hacer un retoque que quede más miope y sigue conservando la monovisión porque lleva mucho tiempo adaptado. Así que no es que todo paciente que llega a los 55, 60 necesite FACO, uno puede hacerle una monovisión y retocarle una monovisión tallada. Pero pues si ya tiene 60, una pequeña esclerosis nuclear, pues mejor ya la FACO y lo dejas en monovisión. Ese paciente se puede hacer FACO y se deja el ojo en menos 2,50 o un lente de DOF de menos 50. El paciente ya maneja monovisión y va a estar mucho más adaptado. Pero pues si tú haces una FACO de un paciente para presbicia, así tenga shape en córnea o multifocalidad, tienes que poner lente multifocal, si no, no te va a ver. Y el problema es ese, una córnea tocada con multifocalidad de un presbión o un presbilasic tiene muchas aberraciones ópticas. Pues un lente trifocal sería muy complicado. Correcto. Yo no lo haría. Yo le pondría un lente de DOF para que quede negativo un poquito, pero un lente trifocal en una córnea de multifocalidad, pienso que no la pondría yo. Perfecto, doctor. Y gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Si no, pues creo que podríamos cerrar la conversación. Buenas noches. No es una pregunta, pero los quería invitar si de pronto algunos me quieren acompañar para presentar la presentación de Tia Trophy en inglés, para que me digan qué tal les parece.